Estamos de regreso y yo le decía a Carolina Cárcamo, le dije, Carolina, perdóname por... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, no, que pensé que ya yo le decía, perdóname por haberte quitado unos minutos, Caro, porque estaba tan interesante lo de la directora del Servicio de Salud del Reloncavilla y tanto tema Hay tanto tema en la salud pública. para abordar con ella que en realidad uno no sabe por dónde, además que teníamos agenda abierta, así que por eso. Sí, es Hago verdad. esta aclaración, Caro. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, comenzando una nueva semana con harta actividad en el centro, con harta cosa como siempre, pero contenta. Hay que mirar la vida con alegría. Oye, sí, hay que mirar la vida con alegría, darle a tu cuerpo alegría, Sí. Carolina, claro. Ya. Oye, No, no tanto. tenemos, no, pero en el buen sentido, pues, Carola, que no se Claro. malinterprete, no nos No. desperfilemos ya tan rápido. Además que tenemos un invitado espectacular. Sí, sí, quiero, bueno, saludar a todas las personas que hoy día nos escuchan. Y hoy día invitamos a Carlos Alvear, él es abogado y lo invitamos porque vamos a hablar hoy día de un tema que es medio tabú, es un tema que no se habla abiertamente. Y que nos cuesta, porque a veces pasa un poco igual con el tema de la droga, que uno dice, sí, es algo que ocurre, pero bien alejado. Le ocurre a mi vecino, le Claro. ocurre a otras Mientras no me personas, pase a mí, pero no me pase a mí. Y, y Carlos, vamos a conversar sobre lo que ocurre con el uso del consumo de droga en menores relacionado con el tráfico sexual. Es un tema muy delicado que, que cuesta hablarlo abiertamente, que no se habla en la palestra, y yo creo que Carlos es uno de los abogados valientes, defensores y que ha colocado sobre la mesa, en la luz pública, un tema tan importante como esto, como la defensa de nuestros niños. sí, Carlos, bienvenido aquí al Café Express y a este espacio Vida y Adicción aquí en el Conquistador. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Buenos días, gracias por la invitación a conversar un poco de estos temas que en realidad no son, claro, claramente no son tan fáciles de conversar, pero yo creo que también es una oportunidad para poder hacer un poco de pedagogía, hablar abiertamente de esto con información. Sí, claramente. Ayer estábamos conversando con Carlos y, y justamente cómo trazamos esto con el consumo de droga y cómo esto ocurre cuando hay chicas o niños que comienzan un consumo a tan temprana edad, incitados para que estén en situaciones tan complejas como es el abuso sexual o incluso el comercio sexual. Cuéntanos, Carlos, cómo llegas tú a este tema, cómo lo visualizas. A ver, lo que pasa es que yo entre 2014 y 2018 fui comisionado de la infancia de Sename, ¿ya? Y en ese Mm. contexto me tocó instalar programas de representación jurídica para niños víctimas de delitos, ¿ya? Que se conocían Carolina, antiguamente como PRJ, si le programas de bajas un poquito representación el jurídica, micrófono. para niños, precisamente para niños víctimas. Y en ese contexto también me tocó articular todo lo que era la oferta jurídica para, y en el fondo también el intersector, ya para la oferta que existía para niños, porque estábamos también en ese momento en un proceso de cambio paulatino, muy lento, que se fue decantando con el tiempo hasta nueva institucionalidad que tenemos hoy en día. Y en Claro. ese contexto, claro, ya existía lo que se llamaban los programas de explotación sexual Mm. para niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Que de alguna forma lo que buscaban era precisamente sacar a niños y niñas que estaban precisamente capturados por estas Mm. redes, ¿ya? Porque acá hay un tema, un fenómeno. Las víctimas de las redes de explotación sexual, lamentablemente, no, la mayoría de los casos no se sienten víctimas. Mm. Y es un tema que es muy complejo, que para la gente puede decir, ya, pero ¿cómo? Es muy complejo de entender porque precisamente el delito y como fenómeno lo que precisamente busca es que aquel que promueve o facilita, de hecho el tipo penal, el tipo penal que tenemos hoy en día no alcanza a tener 3 años, es reciente, Mm. pero con la irrupción del crimen organizado extranjero, ¿ya? Y la expansión también de redes a nivel nacional que son más locales, este fenómeno se ha ido incrementando y hoy en día está acosando a la residencia. Entonces, tenemos
víctimas que de alguna forma, mejor dicho, victimarios, que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad que tienen las víctimas. Y es ahí donde se genera un poco esta situación víctima-victimario, esta relación víctima-victimario. No en vano, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, señala que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una forma de esclavitud forzada, es una forma de trabajo forzado, ¿ya? En nuevos tiempos, por cierto, claro. No es como se podía ver ahí quizás con un grillete, pero son otro tipo de grilletes que son dependencias. Entonces, ¿cuál es el punto? Son dependencias emocionales, porque las personas los niños y niñas y adolescentes que caen en estas redes están a merced precisamente de personas que muchas veces, de las cuales dependen emocionalmente o físicamente, ya sea porque es un adulto cuidador, porque es un cercano, etcétera. Ya existe una dependencia personal, económica, ya afectiva, ya, y fundamentalmente se van generando este tipo de actividades a cambio de ¿qué? A cambio de dinero, a cambio de droga, a cambio de favores, claro, a cambio de cuidado, porque también puede ser un niño, una niña que no tiene quien lo cuide, y una persona, no, yo te voy a cuidar, y en el fondo con esa falsa promesa, prácticamente como un hechizo, cooptar y capturar a este niño, a esta niña, para después utilizarlo, y en realidad yo te estoy ayudando, pero tú tienes que ayudarme por este lado, etc. Entonces, hay una situación bien perversa porque finalmente aquello que todos sabemos que es malo termina siendo trastocado, precisamente que la lógica del perverso, que aquello que es malo es de alguna forma enunciado y descrito, como si fuese bueno, y lo que es bueno es descrito como malo. Se invierten los roles, los polos. Entonces, es a cambio de dinero, drogas, favores, cuidado, protección o cualquier otro tipo de retribución. Sí, y por es eso, ahí donde en el fondo... Sí. Y por eso, Carlos, que desde el punto de vista judicial es muy difícil incluso llevar a estos abusadores, a estos explotadores, llevarlo a un juicio, porque las víctimas se sienten víctimas finalmente. Tanto apego, hay muchas veces que creen que hasta un pololo. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto se dio acá con el caso de explotación, la red de explotación sexual, una de las más grandes, detectada aquí en Puerto Montt y Puerto Varas. Y fíjate que, siguiendo la lógica de lo que dice Carlos Alvear, abogado, es increíble, porque la Comisión de Familia del Senado dice que hay más de 6.000 niños, niñas y adolescentes que están involucrados en redes de explotación sexual. Y es un número que... Y es como que acá no pasa nada. Claro. Es como nadie habla de este tema y es increíble la cantidad de niños. ¿Sí o no? Es exactamente. Y sobre todo ahora que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy día la captación o el reclutamiento viene a través de redes sociales. Y resulta que poco... o casi nada se hace digamos, de cuidado, en el de cuidado, protección. en la protección. Y lo propio, Carlos, hoy día tenemos un invitado de lujo, Carlos, que estuvo en el Sename. Tú sabes muy bien, Carlos, cuántas de estas víctimas estaban bajo el resguardo, bajo protección estatal, y fueron víctimas de abuso y revelando fallas graves, y aquí no pasa nada. Aquí este tema no, ¿para qué lo vamos a conversar? Sí, acá hay un, disculpa que interrumpa, aquí hay un tema que tiene que ver fundamentalmente también con que estamos en presencia de economías ilegales. Claro. Porque básicamente... finalmente pasa a ser un negocio. Sistemas económicos. Exacto, son sistemas económicos alternativos. Entonces, en el fondo, así como está la persona que tiene su negocio y que en el fondo, no sé, la tía de la esquina que vende pan y que tiene un almacén, etcétera, este es otro tipo de economía y también hay que analizarlo en esa esfera para poder entender la lógica, y en la medida que uno pueda entender esa lógica, tiene mayores herramientas para poder enfrentar, porque finalmente acá lo que hay es que hay adultos, facilitadores, que se están aprovechando de la condición de vulnerabilidad, que están acosando en el fondo a niños, niñas y adolescentes, que muchos de ellos en situación de calle, pero además un niño, una niña que está expuesto a este tipo de redes, no solamente está expuesto a la explotación sexual, ya sea para actividad sexual o acción de significación sexual, sino también para producción, almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Claro. O sea, además, finalmente es un negocio por todos lados. Sí. Claro. Y además a esa ecuación, uno tiene que además que considerar de que
lo que vino a incorporar las redes extranjeras como el Tren de Aragua fue que el negocio es mucho más amplio. Yo ayer le comentaba Sí, lo conversábamos. a Carolina precisamente de un libro que escribió una periodista que se llama Rona Rizquez, que es sobre el Tren de Aragua. ¿Ya? Si hay, bueno, los que puedan quizás Yo no ver, lo he leído, pero lo vamos a leer. particularmente en una página, de hecho, aparece el brochure, en el fondo, el portafolio de negocios. Y en el portafolio de negocios no solamente está incluida la explotación sexual, el tráfico, sino también la extorsión. Entonces, ¿por qué lo comento? Y el secuestro. Porque también las personas que van, porque también hay que hablar de aquellos que van a consumir, en el fondo, sexo por medio de pago, ¿ya? También se exponen a situaciones límite, porque en el fondo también lo que hacen estos grupos no solamente es subyugar y en el fondo mantener un control férreo respecto de, en este caso, niños, niñas y adolescentes, sino también respecto de migrantes con el tráfico, sino también respecto de extorsionar a aquellos que consumen para después sacar otra vía de ingreso. Entonces, es un tema que es mucho más sórdido. De lo que uno puede imaginar, claro. Carlos, y en este sentido, ¿es correcto hablar solamente de que el crimen organizado es el que articula esto, de que fusiona las redes de explotación sexual con tráfico de drogas? ¿O este concepto, el crimen organizado hoy día, lo tenemos tan arraigado con esta irrupción de bandas o cárteles internacionales que necesariamente hay que tipificarlo así como crimen organizado? Porque a lo mejor antes se daba, pero no se hablaba de crimen organizado. No se hablaba de crimen organizado, claro. Y se ve como algo muy lejano, además. Lo que pasa es que se habla de crimen organizado fundamentalmente cuando se habla de redes que son organizaciones criminales que son de carácter transnacional, que es distinto de en este caso vendría a ser, por ejemplo, las redes que pueden ser nacionales, respecto de las cuales también hay connacionales que lamentablemente están liderando muchas de estas bandas. De hecho, ahora hace poco hubo un operativo en Rancagua, donde precisamente a raíz de una denuncia que presentó una directora de una residencia, ya se logró tomar, en el fondo, en este momento hay 6 personas imputadas, dentro de las cuales hay más de 4 personas que están con prisión preventiva, entre las cuales incluso hay un médico cirujano, un ingeniero de Codelco, o sea, empresarios. El punto está en que hay personas que consumen, finalmente, que son consumidores de este tipo de... Mientras haya demanda, claro. Es que pasa lo mismo con el tema de la droga. Cuando a mí me preguntan, ¿y por qué la gente consume tanto? ¿De dónde sale tanta droga? Porque es el mejor negocio. O sea, finalmente, aquella persona que se dedica a la venta de droga, el camino que tiene con distintos proveedores, distribuidores, y cada vez, claro, mientras más distribuidores y pequeños distribuidores tengan, mayor ganancia les deja, es increíble. O sea, es todo un negocio, como decía Carlos, un brochure de finalmente una cantidad de prestaciones que se dan alrededor del consumo. ¿Sabes lo que ocurre igual, Carlos? Y un poco reforzando lo que Carolina dice. La semana pasada ustedes nos sorprendieron también en este espacio. Hoy estamos con puras primicias. Sí, pero obvio. Estaba una de las directoras de Senda, de tratamiento, ¿no? Y nos dice, hoy día en la región de los lagos, para que tú lo tengas de insumo también, Carlos, la droga que más se consume es la cocaína. Claro. Cuando uno podría imaginar el alcohol, la marihuana, ¿cierto?, que son de más fácil acceso, pero cuando tú hablas ya de que la cocaína y la pasta base es lo que más se consume entre los jóvenes, no tan jóvenes, en la región de los lagos, es porque algo está ocurriendo en la sociedad. Algo está ocurriendo, alguien está vendiendo. Y está de más fácil acceso. De hecho, una de las características dentro de unas encuestas que nosotros aplicamos a jóvenes, comentaban por qué comenzaron el consumo, y uno de los puntos era el fácil acceso, porque una de las estrategias de venta y de comercio es que las primeras dosis son gratuitas. Y eso hace que nosotros sabemos que cuando una persona comienza a consumir algún tipo de sustancia, la primera dosis para nuestro cerebro tiene un refuerzo incalculable, y eso hace que la persona tenga una mayor tendencia a la adicción y quiera volver a consumir la droga. Entonces, me hace mucho sentido lo que Carlos comenta, que finalmente hay un tema financiero detrás, un tema de negocio, y que se rentabiliza por
todas las, o sea, Sí, por todos lados. por Ahora, todos lados. aquí indudablemente, Carlos, Carolina, aquí hay desafíos pendientes. Fortalecer la detección temprana, ¿cierto? Hay que trabajar en la escuela O urgentemente, sea, ¿no? yo creo que En los tenemos centros de una, salud. claro, yo creo que tenemos una deuda con la infancia gigantesca. O sea, a mí me tocó trabajar, bueno, Carlos también, con muchos chicos que estuvieron en Sename, que era nuestra institución que estaba a cargo del cuidado. Y a mí me tocó conocer de muy de cerca chicos que estaban viviendo en calle y que como sociedad yo creo que tenemos una tremenda deuda, es una deuda Mm. que tenemos como Es país. que es terrible, por ejemplo, cuando niños mueren a mano del Estado, cuando están Sí. protegidos. Carlos, te puedo hacer una pregunta. Sí, Y yo sé que tú Mm. me la vas a responder con el corazón Ujú. y con tu expertise. ¿Hay coordinación entre el Estado, las policías, el sistema Mm. judicial, las plataformas digitales para prevenir y sancionar estos delitos? ¿Hay coordinación Mm. o hay esfuerzo, ganas? yo creo que hay esfuerzo, hay ganas y hay algún tipo de coordinación, pero yo creo que hace falta mayor trabajo en lo que se llama la intersectorialidad. Cuando se aprobó la Ley de Garantías de la Niñez, la Ley 21.430, la misma ley habla y lo que solicita en el fondo para que finalmente los niños puedan tener un determinado estándar de vida, en el fondo lo mínimo, es que en el fondo, ¿qué es lo que significa la intersectorialidad? Que finalmente los distintos entes del Estado, público también, pero privado también, conversen y vean cómo coordinarse respecto a las distintas necesidades. Entonces yo creo que acá faltan mayores esfuerzos y falta mayor trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo el ministerio hay mesas, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel regional, pero yo creo que falta un informe un poco más holístico en aquellas intervenciones, porque claro, podemos compartir información respecto del número de víctimas, supongamos, el número de Claro. victimarios, ya la prevalencia, los Mm. grados, pero ahí falta un trabajo más desde lo psicosocial, y eso implica con robustecer y fortalecer la base. ¿Por qué? Porque todo este fenómeno también, lo que estamos viviendo hoy en día, tiene que ver también con, lamentablemente, una crisis que está teniendo el concepto de familia, ya la ausencia y la carencia de padre, madre, familia, abuelos, tíos, en el fondo hay un debilitamiento de los cuerpos primarios, de Mm. los grupos primarios. Entonces, finalmente, si las personas, los niños, no tienen espacios seguros donde puedan ir a hacer deporte, donde puedan Mm. tener adultos a los cuales puedan imitar sanamente, porque todos en algunos momentos en la niñez, en la adolescencia, eh, de alguna forma quisimos imitar a alguien, Claro. pero hoy en día lo que vemos es que los referentes, lamentablemente, en muchas Están partes están quebrados. dados en la arte cultura. Sí. ¿Sabes qué, Y Carlos? Me hiciste recuerdo que hace algunos días estuve en una escuela que tiene un alto nivel de vulnerabilidad acá en Puerto Montt y estuve reunida con 8 chicos consumidores que comenzaron el consumo a los 12 años. Ellos ahora tienen 14 años. Y estuve conversando con ellos profundamente. Logramos que se abrieran. Y uno de los aspectos que ellos dialogaban y conversaban, cuando nosotros le preguntamos, bueno, cuando tú tienes un problema, cuando te han ofrecido droga, cuando comenzaste esto, ¿por qué no hablaste con tu mamá? Es que ella estaba ocupada, o ella me iba a retar, o mi mamá no me iba a entender. Pero ¿por qué no hablaste con tu papá? Porque él nunca está, si es que yo le contaba, me golpeaba. Y fue increíble que fue una respuesta de los 8 niños que estaban ahí. La ausencia no siempre tiene que ver con el no existir o con el no Claro. estar. También la ausencia también se percibe cuando uno no tiene la atención pertinente con nuestros Sí. hijos. Por eso es Carlos, tan importante el llamado a claro, mirarnos, ¿cierto? sí, Carlos, te queremos agradecer de verdad y ojalá nos puedas acompañar en siguientes espacios para seguir profundizando en esto Mm. tan importante. Mm. Carolina, hoy día nos regalaste pero un tremendo Sí. invitado para poder poner sobre la mesa estos temas que generalmente aparecen de vez en cuando en las noticias cuando ocurre una desgracia, una tragedia, Es ya, verdad. pero no es tan común socializarlo, familiarizarlo y tenerlo tan aterrizado con lo que tú nos has contado, Carlos. Así que un agrado y gracias por estar con nosotros. no, gracias a ustedes por la invitación y que tengamos este espacio yo creo también para hacer conciencia
Y yo creo que también es un momento para que cada uno también en la casa, quizás en la tarde, comenten un poco lo que se conversó acá en este programa. Sí. Y yo creo que mientras, en la medida que podamos conversar entre todos de este tema, se va a hacer más patente, porque finalmente, para que exista la explotación sexual, que la reflexión final, tiene que haber consumidores. Y eso tiene Claro, que ver con que hay justamente, gente que es lo anda mismo que buscando pasó. sexo Sí. y se expone a situaciones límite. Entonces yo creo que, y eso también tiene que ver con un vacío, un vaciamiento desde lo emotivo, desde lo interno, es decir, que tengo que salir a buscar cosas afuera para poder rellenar cierto espacio en mi espíritu. Gracias, tema. Carlos. Un abrazo. Eso. Gracias, Carlos. Carolina, Saludos. igual, Centro Clínico y Comunitario de la UACH. De la UACH, aquí Sí, por supuesto. presente. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Un lujo hoy día el espacio. Muchas gracias y nos vemos el como todos, próximo. como Sí. todos. Sí. Así que nos vemos la próxima semana. La adicción a las drogas es una enfermedad física y psicoemocional y que afecta a todo el círculo familiar. Es por eso que debemos sentarnos a escuchar y hablar sin temor. En Café Express fue Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Una presentación exclusiva de Constructora LN. 50 años construyendo sueños y futuro. Nos separamos un instante.